¿Cómo usted ha visto la situación actual en Edelca en cuanto a los jubilados? Bien lamentable, te voy a explicar por qué bien lamentable. Después que uno pasa tantos años en una empresa, que llega a querer y bueno, de verdad, uno ha conseguido en el tiempo tantos beneficios, uno piensa como los boxeadores, agarrar los guantes y colgar los guantes. Uno dice, bueno, si hay un tirito por ahí uno lo hace. Pero lo lamentable de ahora es que uno, por lo menos como lo decían los compañeros que me antecedieron a mí, uno no sabe cuándo va a cobrar. Entonces, si tú vives de un sueldo y no tienes otros ingresos, oye, eso te ve afectado y hasta la salud se te ve afectada. Yo tuve problemas de salud no hace mucho y bueno, tenía que pagar yo mis medicamentos y aquí había anteriormente una opción de que tú pagabas los medicamentos, te los podían dar contra reembolso o ibas a las clínicas y te atendían. Ahora no te están atendiendo en las clínicas. Entonces eso es bien preocupante. A mi esposa le dio un ACV también hace 2 años y tiene un tratamiento desde entonces que es un tratamiento que es costoso, más de 1.500 bolívares mensuales y oye, eso es una merma significativa de lo que son mis ingresos. Entonces, bueno, de verdad que uno no conoce ya la empresa que uno vivió. No es para nada, tiene que ver con lo que está pasando ahora, pues. ¿En qué ha afectado su vida esta situación? Bueno, en que yo no puedo hacer ni la mitad de las cosas que hacía antes. Si yo quería estudiar o quería hacer algo alternativo, hoy en día no puedo porque no me alcanza para pagarlo. Las medicinas, sobre todo esto es lo más importante, es el seguro, la eliminación del seguro. Tú comprenderás que si una persona se enferma, lo que vale hoy en día un hospital, ¿de dónde lo saca? Porque las pensiones en Edelca no son indexadas. Tú sales ganando lo mismo que cuando te jubilaron. En mi caso fui jubilada hace muchos años, entonces ya, bueno, con lo que recibo pago una de las medicinas y ya. Qué barbaridad. Es decir, ¿ustedes no tienen seguro de HCM? Y te lo descuentan mensualmente. ¿Cómo es eso? A ti te descuentan de tu sueldo lo que te toca pagar por HCM. Pero Edelca eso ni lo paga a la compañía aseguradora, ni ella pone su parte. O sea, la compañía aseguradora, de paso, es una compañía de las intervenidas por el gobierno, que es hoy una aseguradora del gobierno. Entonces, Edelca te dice, no, mira, en estas 2 clínicas aceptan emergencia. Resulta que cuando llega la emergencia te dicen, no, mira, con ese seguro no. No puede ser. O sea, tenemos más de 8 meses que en verdad el servicio fue suspendido en su totalidad. O sea, cualquiera de ustedes tiene una emergencia, y no o los hijos, o los cónyuges, o los padres, y no tienen HCM. No tenemos Empieza HCM. el viacrucis de cada uno de esos familiares. ¿Dónde lo atienden? ¿Dónde lo puedes llevar? Si tú no tienes una tarjeta de crédito o una chequera que respalde eso, oye, lamentablemente se te puede hasta morir en ese trayecto para donde lo llevas. Bueno, hubo un trabajador en Guayana que tuvo problemas y se murió en el ruleteo, en el paseo. Ahora, si Edelca era una tacita de plata, y lo fue durante muchísimos años, y tenía además esas contrataciones colectivas excelentes que eran envidia de... Empresa modelo. Era una empresa modelo. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Es que la revolución la acabó? Me decías tú que tenían 2.000 activos que cotizaban, ahora tienen 8.000. ¿Por qué esa nómina ha crecido de esa manera? O sea, ¿qué hicieron con Edelca? ¿Qué hizo la revolución con Edelca? No sé cuál de los dos me quiere responder. Bueno, ok. Cuando te hablé de los 2.000 trabajadores, eso era para el año 2000. Ok, si es verdad, Edelca viene creciendo, se han construido otras nuevas embalses, represas, y se ha necesitado de cierta cantidad de personas, pero no en verdad una nómina tan abultada como la tenemos ahorita. Pero ya, un momentico. Ahorita Usted hay una dice nómina... que se han construido represas. ¿En este gobierno se han construido represas? Bueno, ¿Y embalses? mira, se terminó la represa de Caroachi, que ya estaba en construcción desde finales de la década anterior. Ajá. Y bueno, se está con la construcción de Tocoma, pues, que está todavía... Pero que tiene años en eso. Sí. Desde que yo tengo uso de razón, están con Tocoma y todavía no la terminan. Bueno, en verdad no es una obra, no es una obra tampoco de construir en cuestiones de 2 años, ¿no? Está bien, pero tienen tiempo. Okay. Tengo muchos años oyendo de Tocoma. Cualquier proyecto de ese tamaño se tarda no entre 7 y 10 años. ¿Pero por qué no lo termina? Para el próximo año, han pasado 12 para el próximo año ya termina Tocoma. Si Dios quiere. Eso es lo que esperamos. Y que así sea. Entonces, ¿cuántos trabajadores tiene en la actualidad Edelca? Sobrepasamos de 8.000. Y antes tenían 2.000. Para el año, te estoy hablando... 2.000 eran 2.000. Eran 2.000 aproximadamente. Y ahora para el año 2012, 11 hay 8.000. Sí. Por eso es que no alcanzan los reales. Nómina fija. Porque fíjese, yo estaba leyendo aquí, en un artículo de José Suárez Núñez, que es uno de los periodistas que mejor maneja el tema
de economía, petróleo, eléctrico, etcétera. Él dice la bota militar, dice aquí. La militarización de la empresa, la desprofesionalización y el reemplazo de trabajadores con méritos y con mayor potencial por familiares y allegados, además del ingreso de nuevo personal sin tener nuevos proyectos que lo justificaran, abultaron la nómina a más del doble en los últimos 4 años. Impidiendo de esta manera contar con el flujo de caja necesario para atender las obligaciones de la empresa, sepultando todos los valores éticos y creativos que formaban parte de la idiosincrasia de sus trabajadores. Es decir, aquí aumentaron la nómina sin tener nuevos proyectos. Entonces eso es gravísimo, por eso es que no tienen dinero, por eso es que están quebrados. Sí, bueno, pero no solamente ese solo no es el problema, ese es parte del problema. La cuestión está en que Edelca hoy en día, o sea, los ingresos, hoy llámese a Corpoelec, los ingresos que le llegan a Corpoelec por Edelca es 0. Los clientes de Edelca eran los grandes clientes, industrias, llámense el resto de las empresas eléctricas, llámese las empresas de Guayana, llámese la misma PDVSA. Edelca sigue haciendo su facturación, sin embargo, Edelca hoy no recauda ni un medio. Es decir, a ¿por qué no lo recauda? Porque lo recauda Corpoelec. No, esas empresas hoy no pagan la electricidad. O sea, PDVSA no paga. PDVSA no le paga a Edelca la facturación. Las empresas básicas no le pagan. No. O sea, las grandes empresas del Estado, del gobierno, no le pagan al propio gobierno. No. O sea, son maulas. Además de eso, puedes sumar, además de esas empresas, súmate las gobernaciones, las alcaldías. Que tampoco pagan. Los hospitales tampoco pagan. Entonces... No, y además de eso, anteriormente existía una tarifa... Pero ya va, explíqueme una cosita. Porque si yo no pago la luz, me la cortan. Y resulta que no le cortan la luz a PDVSA. No le cortan la luz ¿A ti te la cortan? A mí me la cortan. ¿A ti te la cortan porque tú no eres gobierno? O sea, yo soy de segunda, pues. Ahí te dejo la respuesta. Yo soy de segunda. Sí. Mira, Nito, y hay otra cosa que hoy en día perjudica muchísimo la situación. La tarifa eléctrica desde hace muchísimos años no se ha ajustado. Con esa tarifa, Edelca era capaz ella de cubrir sus obligaciones con respecto a los trabajadores, a la nómina. Era capaz inclusive ella de cubrir los gastos, llámese mantenimiento, nuevas inversiones. Si a lo mejor no completamente ella sola con sus ingresos, pero tenía acceso a la banca multilateral que ayudaba a financiar todos esos proyectos. Pero Edelca con su tarifa, digamos, prácticamente casi, salvo las ayudas podía cubrir todos sus gastos, pues. Ahora fíjate, tú me estás diciendo que Edelca no ha aumentado las tarifas. Cuando tú me hablas de Edelca y de tarifa, me estás hablando tarifas industriales o tarifas residenciales, porque a mí me doblaron. Yo pago el doble desde que los benditos recortes y eso que me decían que te iban a castigar si no ahorrabas luz, entonces te iban a doblar la tarifa. Bueno, déjame decirte que yo me alumbré con velas meses. Además, me encantan las velas. Cocinaba y más nada, pero de resto, en mi casa no se prenden luces todavía, chica. Y entonces resulta que a mí me llegó el recibo siempre por el doble. Entonces, ¿a quién es que le van a subir las tarifas? Bueno, eso que tú dices, o sea, eso no fue un aumento tarifario. El gobierno decía que era una penalización a todo aquel que incurriera en un aumento del consumo. Pero es que a mí ni siquiera me fueron a medir la luz y me la aumentaron. O sea, que le aumentaron a todo el mundo, utilizaron esa excusa para aumentarle a la gente. Ahora, ¿van a volvernos a aumentar? Deberían. Deberían volvernos a aumentar. Pero a las residencias o a las empresas. Porque fíjate, si ustedes me están diciendo que el gobierno no paga, ¿por qué es que me vas a aumentar a mí? Pero es que, Nito, escúchame. Que el gobierno te pague, que te pague PDVSA, que te paguen los hospitales, que te paguen las empresas básicas. Claro. ¿Entiendes? Pero no, ¿cómo me aumenta a mí? Eso es básico, pero es que escúchame, tenemos que entender que la tarifa es una forma de que las empresas inclusive puedan incurrir en todas esas inversiones que necesitas y que necesitas tú para poder tener claro, yo te lo entiendo, pero yo te lo entiendo si el gobierno paga, pero el gobierno no paga. Claro. Bueno. ¿Entiendes? Si el gobierno no paga, ¿cómo me va a aumentar a mí? Bueno, además de que el gobierno no paga, también súmale la parte de los barrios. Que tampoco pagan. Tampoco pagan. Y esos son unos grandes consumidores también. Entonces, ¿quiénes son los que pagan? Me propagarás tú, yo, ella, y quizás muy pocas empresas.
muy pocas empresas, esas que no están. O sea que los menos mantenemos la empresa Edelca, porque los menos somos los que pagamos. Y por eso es cuando el ministro en esa locución, esa reunión que tuvo allí, él dice que lo que se recauda, en verdad no puedes cumplir. No puedes cumplir para cubrir la nómina, y mucho menos para las inversiones. Él dice, Edelca está quebrada y que sus ingresos no alcanzan para pagar el 50% de la nómina, agregando que no hay flujo de caja. Yo vuelvo y les pregunto, ¿dónde están los reales? En este país han entrado 950.000 millones de dólares. ¿Dónde están los reales? Aquí las carreteras se están cayendo, aquí los apagones nos tienen desesperados, aquí uno va a los mercados y automercados y cada día hay menos productos, aquí la inflación nos está matando, aquí los hospitales no tienen insumos. O sea, ¿en dónde están los reales? ¿Dónde están los 950.000 millones de dólares? En el caso de Edelca, cuéntanos un poquito al regreso, cómo se hacía, cómo se hace, porque es que ahora van a haber más apagones. No se hicieron, el gobierno nos dijo que habían traído unas barcazas y que estaban trayendo una cantidad de cosas. Vinieron a todos los cubanos, ayudarnos, porque nosotros íbamos a arreglar el problema de la luz y resulta que ahora vamos a volver a tener el problema de la luz. Eso me lo cuentan en la próxima parte. Ya venimos, amigos, con más, yo prometo.